Bien, vamos a tocar un tema ya aperturando la segunda unidad, que básicamente vamos a ver pues infecciones y traumatismos y algo de urología mínimamente invasiva, ¿no? Endourología. Y la urología también robótica. Entonces, en eso va a consistir esta segunda unidad. Aperturamos pues con la clase de hoy día con infecciones bacterianas del tracto genitourinario. Entonces, acá tenemos pues un esquema bastante general de todas las estructuras que conforman el tracto genitourinario más la parte de los genitales internos y externos en el varón, que es lo que nos compete a nosotros los urólogos, ¿no? Entonces vemos que hay infecciones pues a través de toda la extensión del tracto urinario, del riñón, empezando por el riñón, todo el tracto urinario, todo el sistema colector. Pueden haber, la infección pues del riñón la denominamos nosotros pironefritis. Entonces no hay un nombre propio de una infección localizada a nivel del uréter, porque siempre está acompañado de procesos de infección de los órganos que están, por decir, junto a esta estructura. ¿Ya? O sea, no vamos a encontrar nosotros, sino vamos a encontrar un daño que diga ureteritis en sí, ¿no? Podemos mencionarlo en determinadas circunstancias, pero no como un daño así establecido, ¿no? Como si fuera una enfermedad, una ureteritis sola, ¿no? No lo existe. Entonces, pero sí existe acá la infección a nivel de la vejiga. Se le denomina cistitis. Básicamente en la mujer se le denomina cistitis y en el varón el término es menos aceptado y más hablamos nosotros de cistoprostatitis en algunas circunstancias, ¿no? Hay infecciones también, siguiendo con el tracto urinario, la uretritis en el varón y también en la mujer, por supuesto. Tenemos aparte ya los órganos ya genitales propios, tenemos la prostatitis. Tenemos las orquiepidimitis. Y en algunas oportunidades vamos a escuchar casos de deferentitis, ¿no? Donde está comprometido el conducto o vaso deferente. Bien, entonces es el universo de las infecciones que vamos a tratar de desarrollar hoy día. Acá tenemos las infecciones bacterianas en la mujer, como habíamos dicho, pues la mujer puede presentar pielonefritis, o sea, compromiso infeccioso del mismo parénquima renal. También puede presentar, pues ya problemas netamente, acá está la vejiguita, de cistitis y uretritis, ¿no? Entonces, por la íntima relación que hay entre la vejiga y la vagina en la mujer, entonces hay veces están hermanadas las infecciones y tenemos nosotros para hacer un diagnóstico preciso y sobre todo que el tratamiento sea efectivo, tenemos que también ver la indemnidad o la ausencia de una infección que puede ser punto de partida de una infección baja en la mujer, o sea, una uretritis o de una cistitis causada o secundaria o concomitante con un problema de una
vulvovaginitis, una vaginitis, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos un cuadro que es importante para tener un panorama así bien general de lo que pueden ser las infecciones del tracto urinario a través de, de todos los años o de la vida de un paciente, ¿no? Así que tenemos, nosotros no vamos a hablar netamente de infecciones, sino vamos a tratar de tener el soporte de la bacteriuria en este cuadro epidemiológico. O sea, tenemos que en menores de 1 año de edad, la bacteriuria, que nosotros la constatamos, está presente en 2,7% en los niños y un 0,7% en las niñas. O sea, teóricamente, potencialmente, debería haber o hay más infecciones en los niños que en las niñas en esta edad, o sea, en el primer año de edad. Esto está relacionado pues más con la mayor cantidad de anomalías congénitas menores o mayores que pueden haber en los varoncitos comparativamente con las niñas, ¿no? Con las mujercitas. Ya en menores de 5 años de edad, o sea, en edad preescolar, la bacteriuria se da en 4,5% de las niñas y 0,5% de los niños. O sea que las niñitas empiezan a tener un poquito más de infecciones. Esto relacionado quizás porque ellas perdieron la inmunidad que le pasó la mamá y también los estrógenos que le pasó la mamá, que generalmente tienen acción, actividad o evidencia, o sea, se constata que pueden estar hasta los 6 meses de edad en la mujercita. Entonces, eso es una gran protección para ella. Porque uno podría pensar, ¿no? Sobre todo en el primer año de edad, que las mujercitas, por el hecho de tener una uretra más corta y tener la vagina ahí presente y muy cerca la parte digestiva terminal, o sea, la región anal, entonces podría tener más infecciones en ese primer año, pero ella está protegida por los estrógenos que le pasa a la mamá y también por los anticuerpos que le pasa, ¿no? Ya entre los 6 y 15 años la incidencia de bacteriuria va a permanecer igual, 4,5 para las niñas y 0,5 para los niños, ¿no? Esto es en toda la edad prácticamente escolar, primaria y secundaria. Ya a partir de los 16 hasta los 35 años, en las mujeres la incidencia es mayor, aumenta del 20% y en los hombres permanece igual. Esto por la apertura, el inicio de la actividad sexual. Generalmente por cuestiones de uretra corta, por cuestiones también del trauma que puede haber en una relación sexual. Las mujercitas tienen esta elevación en cuanto a la bacteriuria. Los hombres permanecen igual en un 0,5%. Ya a partir de los 36 a los 65 años, la incidencia en mujeres es 36 y 20% en los hombres. Aquí está incluida pues ya una edad en que las mujeres pues a partir de los 45, 48 años, 50 años,
entran a la menopausia, o sea, ya se les va la catamenia, la regla, y ya los ovarios pues dejan de producir hormona femenina. Esto es contraproducente pues porque las expone más a poder tener mayor cantidad de infecciones, de bacteriuria y probables infecciones del tracto urinario, ¿no? En los hombrecitos, en los hombres ya mayores, pues de 45, 50 años, para ustedes es bien conocido que ellos ya empiezan a tener problemas progresivos de cierto grado de obstrucción del flujo urinario causada por la hiperplasia prostática benigna, que va a producir un éxtasis urinario y por consiguiente la mayor probabilidad de tener procesos infecciosos. En los mayores de 65 años la incidencia de mujeres aumenta aún más por el hipoestrogenismo marcado que ya tiene, y en los hombres también por el aumento probablemente del grado de obstrucción que podría causar el crecimiento de la glándula prostática, del adenoma prostático. Entonces es importante esto porque nos ubica más o menos así una forma bien simple de cuál es la incidencia que podría haber de bacteriuria, que va hermanada también con los procesos infecciosos que puede presentar el hombre y la mujer en la etapa evolutiva de su vida, ¿no? Entonces acá tenemos la patogénesis, ¿no? Está en relación, pues, primero vamos a ver cómo es la entrada bacteriana, cómo llega la bacteria a los órganos que van a ser afectados por el proceso infeccioso. Generalmente la principal vía es la vía ascendente, ¿no? La introducción de los microorganismos a través de la uretra, que puede progresar por la uretra, va a la vejiga, e incluso cuando no hay tratamiento o no hay síntomas que hagan recurrir a solicitar ayuda a un médico para que les dé tratamiento, entonces esto puede ir progresando y puede ascender hasta una infección a nivel ya del tracto alto, o sea, a nivel de riñón, una pielonefritis. Es poco frecuente este hecho, pero puede darse. La diseminación hematógena antes se creía prioritaria, pero tiene un lugar expectante ahí después de la entrada bacteriana vía ascendente, y esto se ha logrado demostrar, ¿no? Que por decir, procesos que cursan con estreñimiento pertinaz, esto va a producir procesos inflamatorios a nivel de la mucosa del intestino grueso, y puede teóricamente en algún momento el grado de inflamación hacer que ingrese la bacteria al torrente sanguíneo, y esta bacteria puede ser posteriormente ubicada, identificada en órganos blancos, que podría ser básicamente lo más frecuente y lo más estudiado es a nivel de la vejiga. O sea, pacientes que tienen estreñimiento crónico pertinaz pueden presentar la misma bacteria que está en su intestino coliforme, puede encontrarse posteriormente a nivel de la vejiga. La extensión directa de los órganos adyacentes se puede dar, pero rara, ¿no? Que un proceso infeccioso próximo, por decir, a la vejiga, a nivel del recto, o de la próstata, a nivel del conducto anal, podría haber una migración, entre comillas, de los microorganismos, ¿no? Y producir la infección en el órgano motivo del estudio del tracto urinario
o los genitales internos del varón. La diseminación linfógena también es susceptible, pero menos frecuente. En cuanto a las defensas del huésped, pues es importante saber, ¿no?, que el grado de compromiso o de afectación que puede darse en un paciente depende de las defensas propias de la inmunidad que tenga ese paciente, ¿no? Es diferente la infección que puede cursar en un paciente, por decir, normal, a un paciente que tiene índices de inmunodepresión, ¿no? Un diabético, un paciente portador de alguna enfermedad crónica que usa corticoides o que tiene VIH, etcétera, ¿no? Entonces eso hay que ver, ¿no? Las defensas que tiene el individuo son importantes para ver, para correlacionar con el grado de intensidad o de gravedad que puede presentar al ser afectado algún órgano. Los factores patogénicos bacterianos también son importantes, ¿no? Hay bacterias que son mucho más agresivas que otras. Entonces hay que ver, hay que primero tratar de identificar el microorganismo, la bacteria, para nosotros tener una idea de la evolución que puede tener esa infección en ese paciente, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por decir, en las uretritis inespecíficas causadas por gérmenes no comunes, ¿no? Podría ser el estafilococo aureus, que es bastante agresivo y hay veces muy difícil de erradicar. Incluso en algunas oportunidades damos, una vez identificado y haber hecho los cultivos y los antibiogramas respectivos, tenemos que a veces usar 2 antibióticos paralelamente. ¿Por qué? Porque rápidamente crea resistencia bacteriana. Entonces son microorganismos muy agresivos, ¿no? El diagnóstico se va a realizar a través del examen general de orina, o examen de orina completo, y el urocultivo. Son fundamentales. Muy sugerente de una infección de la vía urinaria es la presencia de esterasa leucocitaria o nitritos en las tiras reactivas, ¿no? Esto es importante. Si nosotros nos informan estos datos, nosotros estamos asumiendo que es una infección indudable, ¿no? Indudable que tiene este paciente. El urocultivo identifica la infección de la vía urinaria, la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, descarta la contaminación. En otras palabras, confirma que hay un proceso infeccioso, que no es contaminación, es una infección realmente, mayor de 100.000. Estudios de localización es importante también para tomar una decisión terapéutica y también para tener una idea de pronóstico de la evolución de la infección que puede tener nuestro paciente. Entonces, tenemos que hacer una orina inicial que nos va a indicar que hay una infección de la uretra. Una orina del chorro medio básicamente está correlacionada con una infección vesical. Una orina post-masaje prostático relacionada principalmente con una infección bacteriana a confirmar de la glándula prostática. Entonces acá en este esquemita queremos ver pues las infecciones Nosotros podríamos diferenciar, y es importante hacer esa diferenciación entre
infecciones del tracto urinario superior e inferior. Entonces, eso rápidamente nosotros tenemos que ubicarnos al momento de que estamos evaluando a nuestro paciente. Y es bastante sencillo, ¿no? Nosotros, las infecciones del tracto urinario superior, primero, comparativamente con las infecciones del tracto urinario inferior, son más graves, son de mayor cuidado, requieren mejor manejo, un diagnóstico y un manejo más preciso, ¿ya? Y consideramos las infecciones del tracto urinario inferior, las infecciones que se pueden presentar, pues, a nivel de la vejiga y de la uretra. Ya, las más peligrosas entonces es la pielonefritis. La pielonefritis, que es la infección del tracto urinario superior. Entonces, clínicamente nosotros con un hallazgo o clínico simple, que es la temperatura, nosotros podemos diferenciarlas, ¿no? Raramente una cistitis nos va a dar fiebre. Puede dar en algunas oportunidades cierto grado de febrícula, pero fiebre, nos da pues las infecciones renales del tracto urinario superior. Tenemos principalmente pues la pielonefritis. Entonces es una diferenciación que es importante hacerla y a la cual es fácil llegar con estos hallazgos, como le digo, ¿no? Superior fiebre, inferior no fiebre, en términos generales. Bien, la pielonefritis aguda, ya vamos a hablar de las infecciones del riñón, el parénquima renal, ¿no? Tenemos el cuadro clínico, fiebre, característica importante, de acuerdo al grado, al compromiso de la pielonefritis, puede haber fiebre cuanto más alta, pues por decir fiebre de 40, 41 grados, probablemente el proceso infeccioso bacteriano es más agresivo, más grave. En cambio, las pielonefritis, por decir que no son muy complicadas, podrían tener fiebres de menor cuantía. Otra característica del cuadro clínico de la pielonefritis aguda va a ser dolor en el flanco comprometido. Hay dolor con puño percusión lumbar positiva. Podría, en algunos casos, un porcentaje menor, haber síntomas típicos de cistitis, o sea, disuria, polaquiuria, urgencia. Raramente hay, pero podría haberlos. La mayoría de veces, entonces, están ausentes. O sea, lo predominante sería, en una pielonefritis aguda, lo predominante sería la fiebre, el malestar general. Pueden haber síntomas digestivos como náuseas, raramente vómitos. Y una característica también importante es que el paciente nos refiere que la orina es turbia, maloliente, en algunas oportunidades nos refiere eso. En cuanto al laboratorio, hay que pedir orina completa y urocultivo con prueba de susceptibilidad. Ya, pedir su orina completa y el urocultivo. Se va a encontrar bacteriuria con piuria, que es obligatoria su presencia. O sea, nosotros en el examen tenemos que buscar, para confirmar el diagnóstico, la presencia de piuria, ¿verdad? Entonces, cuando hay más de
la bacteriuria cuando hay más de 8 o 10 leucocitos en el examen de la orina completa, entonces hay un cuadro infeccioso presente. Y la presencia de un pidocito también confirma la infección bacteriana. En cuanto a las imágenes, se reservan las imágenes para los pacientes que están gravemente enfermos o en los que se sospecha de obstrucción del tracto urinario o los que tienen síntomas persistentes a pesar de 48 a 72 horas de tratamiento antimicrobiano apropiado o tienen síntomas recurrentes, ¿ya? O sea que raramente, por decir, con una infección, sobre todo del tracto urinario bajo, que se presenta por primera vez, nosotros hacemos un estudio ampliado de imágenes, con imágenes. No se justifica, salvo que hayan esos agravantes, ¿no? Que haya recurrencia, o haya los antecedentes también de que haya, que tenga, puede ser antecedente de tener litiasis o de tener alguna anomalía congénita. Entonces, en esos casos sí consideramos ya infecciones complicadas y debemos ser más prolijos en llegar rápidamente a un diagnóstico preciso de la causa de la infección presente. En cuanto al tratamiento de la pielonefritis aguda, tenemos que el tratamiento puede ser ambulatorio en cuadros en que consideramos de que no hay mucha gravedad y que nosotros confiamos que con el tratamiento medicamentoso a reposo, tratamiento antimicrobiano y sintomático podemos estabilizar a nuestro paciente. O sea, hay que hidratarlo bien, en el caso haya náuseas o que no, o sea deshidratado por las fiebres altas. Entonces hay que hidratarlo bien, usar los antimicrobianos correctos y darles tratamiento con alta, con, con indicaciones precisas de que debería volver al establecimiento si hay alguna complicación o algo no sale tal conforme nosotros lo habíamos previsto. Para pacientes ya, o sea, el uso acá, por decir, se puede usar personalmente en la pielonefritis. Les tengo cierto respeto y siempre usamos un aminoglicósido asociado a una cefalosporina de primera, o si nosotros consideramos que es un grado más, un poco más severo, un grado ya moderado, entonces podríamos agregar una quinolona, ¿no? Generalmente por un espacio siquiera de 10 a 14 días. Para los pacientes ya críticamente enfermos o con obstrucción del tracto urinario, ya la cosa cambia y hay que ser un poquito más agresivos en la terapia. Se debe usar un carbapenem antiseudomonal con más vancomicina. Si ya viene con antecedentes de litiasis o infecciones de procesos de pielonefritis muy recurrente. Para pacientes hospitalizados menos complicados, entonces se sugiere la ceftriaxona, es buena también. En los casos no que querramos usar un aminoglicosio, la ceftriaxona. Las fluoroquinolonas orales o parenterales son opciones razonables para pacientes que tienen factores de riesgo para una infección gram negativa, multidrogoresistente. Se sugiere pues un carbapenem antiseudomonal en esos casos, ¿no? Que sospechemos que puede ser una bacteria muy resistente. Para pacientes ambulatorios sin factores de riesgo, para una infección gram negativa, multidrogoresistencia, se sugiere una fluoroquinolona oral
como levofloxacino o ciprofloxacino por espacio de 10 a 14 días. Para pacientes ambulatorios con factores de riesgo para una infección gram negativa multidrogo resistente, se indica al inicio ertapenem, posteriormente se puede usar una fluoroquinolona oral o un ertapenem diario. El tratamiento oral en la pielonefritis aguda incluye levociprofloxacino por 7 a 10 días. Los beta-lactámicos orales deben usarse 14 días. Durante el embarazo hay mayor riesgo de presentar pielonefritis aguda. Esto debido porque hay cierto grado de dilatación a nivel ureteral, un éxtasis, ¿no? Producido por las hormonas del embarazo. Esto debido a la relajación del músculo liso y posterior dilatación ureteral que facilitan el ascenso de bacterias de la vejiga hacia el riñón. Se presenta en la 12 a las 16 semanas de gestación la bacteriuria asintomática que obliga a dar tratamiento de acuerdo al cultivo. Esto para reducir el riesgo de presentación de pielonefritis. Se debe usar en las gestantes betalactámicos, nitrofurantoína y fosfomicina, que son los medicamentos que se consideran más inocuos, ¿no? El tratamiento de la pielonefritis aguda en embarazadas incluye, hay que hospitalizarlas porque los consideramos nosotros ya pielonefritis complicada, el solo hecho de que sea durante el embarazo. O sea, hay que internarlas y hay que usar antibióticos parenterales, preferentemente beta-lactámicos, para no producir daño a nivel del producto, ¿no? Del bebé. Beta-lactámicos de amplio espectro. En general se acepta que las penicilinas con o sin inhibidores de la beta-lactamasa, las cefalosporinas, el Astreonam y la fosfonicina son seguros durante el embarazo. Se debe evitar la nitrofurantoína y la sulfa, el trimetoprim sulfametoxazol durante el primer trimestre, al menos de que no existan otras opciones disponibles. Entonces acá tenemos pues de que la infección urinaria de la vía urinaria, según existan alteraciones, es diferente pues el manejo y el grado de intensidad o de gravedad que puede tener una infección cuando no hay factores agravantes. Por ejemplo, acá tenemos que puede haber una pielonefritis cuando hay un problema de una litiasis ureteral impactada o hay una hidronefrosis y pionefrosis secundaria. O sea, si hay una obstrucción en urología, la obstrucción es sinónimo de infección. Entonces, esto va a producir la infección y va a ser más difícil la erradicación o la curación de la misma con este factor que está desencadenando la infección. Entonces, probablemente habría que tratar bien la infección y posteriormente tratar de solucionar este problema, en este caso de un cálculo impactado, o también puede ser una estenosis congénita pielureteral que está produciendo esto, pero hay una alteración urológica, morfológica que está condicionando la infección. Igual sucede acá con cuando hay un adenoma obstructivo prostático. Entonces las infecciones van a ser complicadas y a la larga el tratamiento quirúrgico probablemente va a ser aquel que va a lograr erradicar esas infecciones recurrentes. Acá tenemos una ecografía de una pielonefritis aguda en un niño de 1 año y luego del tratamiento que se ve una mayor ecogenicidad, o sea, se ve más denso el tejido.
Y posteriormente el tratamiento vuelve a la normalidad, ¿no? Probablemente acá hay más edema, todo eso, y se ve así más, con mayor ecogenicidad. Acá igualmente vemos, miren, esta pilonefritis en el riñón derecho, se ve pues un edema, un aumento del volumen del riñón con edema, que revierte posteriormente con el tratamiento adecuado, pero lo malo de que los procesos infecciosos del parénquima renal evolucionan a la curación generalmente, pero dejando ciertas secuelas, ciertas cicatrices en la zona de mayor inflamación, donde había, entonces dejan cicatrices. Se estima de que más de 10, 12 procesos agudos de pielonefritis pueden llevar al deterioro total del parénquima funcionante del riñón. Entonces, tenemos otra enfermedad, la pielonefritis crónica. Se produce por infección renal repetida, que produce fibrosis, o sea, es lo que les decía antes, ¿no? Atrofia renal y finalmente insuficiencia renal. Entonces nosotros ante una pielonefritis aguda tenemos que estar siempre en alerta y evitar que esto sea repetitivo. En todo caso, tratar de estudiar para llegar al causal de esa pielonefritis y tratar de corregirlo si es factible. El cuadro clínico generalmente son pacientes asintomáticos, o sea, que sí han tenido los antecedentes de procesos infecciosos repetitivos, tipo pielonefritis, ¿no? En cuanto a las imágenes, la urografía excretoria y la UIB, o sea, la urografía o urografía intravenosa son sinónimos. En la tomografía computarizada, en la ultrasonografía, se ve el riñón afectado pequeño y atrofiado, o sea, con bordes irregulares y más pequeño en volumen, ¿no? En cuanto al tratamiento, eliminar las infecciones de la vía urinaria recurrentes y los problemas urinarios subyacentes, sean anatómicos o funcionales. Usar tratamientos profilácticos. En estos casos, los tratamientos profilácticos generalmente son por bacteriostáticos a dosis bajas, puede ser 100 miligramos de nitrofurantoína por día, o cefalosporinas de primera generación a dosis bajas, 250 por 24 horas. Acá tenemos una pielonefritis crónica en que el centelleo se ve, pues, la gamografía, se ve siluetas renales de bordes irregulares y de volumen disminuido. Esto está en correlación con esta uretrocistografía con reflujo de alto grado. O sea, hay un reflujo que ha deteriorado al parénquima y ha provocado un daño renal crónico, funcional. Tenemos el absceso renal hiperinéfrico. El absceso renal es cuando se presenta un absceso dentro del parénquima renal hiperinéfrico, como el nombre lo indica, cuando está la colección localizada en la zona perirrenal. Ambos pueden ocurrir como complicaciones de las pielonefritis, generalmente debido a bacilos entéricos gram negativos, o en el contexto de bacteriemia con siembra hematógena, generalmente debido a Staphylococcus aureus. Ambos procesos comienzan con necrosis tisular.
O sea, se necrosa pues el parénquima renal en el caso del absceso renal y toda la grasa perinefrítica en el caso del absceso perinéfrico. El absceso renal es una cavidad encapsulada, mientras que el absceso perinéfrico consiste en una licuefacción más difusa, ubicadas entre la cápsula renal y la fascia egerota. Clínica. En ambos la clínica es similar. Hay fiebre, dolor en el flanco, que va acompañado, pues, clínicamente con una puño percusión positiva exquisita y pruebas de laboratorio de inflamación crónica. Puede haber disuria, piuria y proteinuria. En cuanto a las imágenes, tenemos la radiografía simple. Va a ayudar. Va a ayudar en el caso, sobre todo, de un absceso perinéfrico, en las cuales vamos a ver nosotros un borramiento del psoas. O sea, la línea que delimita el psoas se va a ver en forma muy difusa. La ecografía nos da diagnóstico de absceso parenquimatoso, o sea, una imagen hipoecogénica. El urotén igualmente da imágenes precisas también del compromiso en el caso sea un absceso renal o perinéfrico. En el urotén los abscesos renales aparecen como cavidades de pared intrarrenal. O sea, los abscesos que se presentan en el parénquima renal, ¿no? En cuanto al laboratorio, los cultivos son importantes de sangre y de orina. El cultivo de sangre se da en el momento de que hay la bacteriemia, o sea, en las fiebres altas, en los picos de fiebre alta. Y el de orina se debe tomar rutinariamente. Ambos son necesarios para identificar al patógeno causante. El tratamiento. Para un absceso asociado con pielonefritis, la terapia empírica debe dirigirse contra enterobacterias. Para un absceso asociado a bacteriemia estafilocócica, la terapia, por supuesto, debe dirigirse contra los estafilococos. El tratamiento debe ser parenteral, de acuerdo a los resultados de los cultivos. Las indicaciones para el drenaje de abscesos renales con fines terapéuticos depende del tamaño del absceso, mientras que el drenaje a menudo está indicado para los abscesos perinéfricos con fines de diagnóstico. El drenaje percutáneo es generalmente preferido, si es posible, realizarlo debido a la disminución de la morbilidad en comparación con el drenaje quirúrgico. O sea, se usa un catéter nefrostómico y se punza la zona del absceso y se obtiene el drenaje respectivo. Tanto para el intraparenquimal o el perinéfrico. Esto indudablemente se hace en sala de operaciones con ayuda de imágenes, ¿no? La fluoroscopía o la ecografía. Y generalmente lo están realizando los radiólogos intervencionistas. Puede realizarlo el urólogo con buena capacitación en el asunto, porque son procedimientos ciegos, en cual la ayuda por imágenes es fundamental, la interpretación y lograr pues el acceso sin mayor dificultad a la zona a drenar. Para los abscesos renales mayores de 5 centímetros, el drenaje debe ser inmediato. O sea, si hay un absceso que mide 5 centímetros o más, inmediatamente es mejor hacerle el drenaje.
porque no va a responder adecuadamente solo a los tratamientos de reposo y antimicrobianos y estabilización del paciente. Cuando me refiero a estabilización del paciente, estos pacientes que presentan los abscesos renales generalmente son pacientes inmunodeprimidos, son diabéticos o con otro tipo de inmunodepresión, ¿no? En los más pequeños, o sea, en los abscesos más pequeños, hay que esperar la respuesta del tratamiento antibiótico inicial. Un tiempo prudencial, ¿no? Pueden ser 3, 4, 5 días en que debe haber la respuesta. Caso contrario, también se deben drenar. Los antibióticos deben usarse por 3 semanas en este caso, de acuerdo al resultado del antibiograma en los cultivos respectivos. El drenaje quirúrgico se realiza si el absceso es demasiado grande para un tratamiento eficaz con antibióticos y drenaje con catéter. Entonces son raros, pues, las oportunidades. Pueden ser algún tipo de abscesos perinéfricos de grandes cantidades en que probablemente ya hay mucho detrito, mucho tejido necrótico, entonces ahí sí se justificaría ser un poquito más agresivo para limpiar, entre comillas, todos esos tejidos así desvascularizados y hacer lavados más prolijos, ¿no? Acá tenemos un absceso renal, entonces se ve una zona más hipoecogénica. Acá igualmente, miren, abscesos renales bien formados, son un poco encapsulados, bien formados. Acá tenemos igualmente imágenes de absceso renal en la ecografía, en que se ve una masa hipoecogénica en el parénquima renal. En la imagen del lado B es una TAC que muestra un absceso con cambios inflamatorios en la grasa perirrenal. Ya. Acá, abscesos, diferentes abscesos renales, ¿no? Acá se ve algunos ecos difusos que confirman la presencia de detritus, sustancias necróticas dentro de esta formación del absceso. Igualmente acá vemos otras imágenes. En la imagen B, por ejemplo, vemos una lesión compleja con regiones de apariencia sólida, así como regiones de licuefacción, bien irregular, ¿no? Entonces, este es más peligroso, tiene una evolución más agresiva que este, indudablemente. Y en el C vemos también una lesión quística con material ecogénico depositado, ¿no? Con detritus ahí. Acá un absceso renal izquierdo. Un absceso renal derecho, miren, hay colección y aparentemente ha habido un drenaje de un absceso intrarrenal hacia la zona perinéfrica. Acá tenemos un absceso renal y acá ya una colección perinéfrica. Entonces tenemos otra infección del tracto urinario ya relacionado con el tracto urinario inferior. Tenemos la cistitis aguda. La cistitis aguda viene a ser la infección vesical que afecta más frecuente a las mujeres. Es la infección, en cuanto a la definición de cistitis aguda simple, vendría a ser la infección aguda que se limita a la vejiga en una mujer no embarazada.
En otras palabras, cuando una cistitis se presenta en una embarazada, entonces se trataría de una cistitis aguda complicada o compleja. La vía de infección es el ascenso de la flora fecal, perineal, uretral, o sea, ascendente, la vía ascendente. Etiología: Escherichia coli es la causa microbiana más frecuente de cistitis. Otras especies de enterobacterias ocasionales como la Klebsiella, Pneumoniae, el Proteus mirabili también causa cistitis, el Staphylococcus saprophyticus. Cuadro clínico: la tétrada clásica clínica, disuria, poliaquiuria, urgencia miccional y dolor suprapúbico. En cuanto a esas imágenes, no suelen ser necesarias, sobre todo en las no complicadas. El tratamiento, como ha crecido la resistencia a los uropatógenos a nivel mundial debido a la automedicación y a los viajes a partes del mundo donde prevalecen los organismos resistentes a los fármacos, o sea, los multidrogos resistentes, a los pacientes con factores de riesgo de resistencia a los antimicrobianos, o sea, aquellos pacientes que pueden presentar una anomalía urológica o pacientes con litiasis urinaria o pacientes con enfermedades con inmunodepresión, como puede ser la diabetes no controlada, se aconseja realizar urocultivo y antibiograma. Es prudente. A los pacientes que no tienen factores de riesgo se utilizan de primera línea la nitrofurantoína monohidrato, macrocristales, 100 miligramos 2 veces al día por 5 a 7 días, ¿no? O sea, lo que hay en el MISA no es esta presentación, sino los microcristales, que la prescripción es cada 6 horas y con un mayor potencial de gastrolesividad. Se puede utilizar el trimetoprim sulfametoxazol 2 veces al día por 3 a 5 días. La fosfomicina, 3 gramos de polvo mezclado en agua como dosis única. El pimesilginam de 40 miligramos 2 veces al día por 5 a 7 días. Opciones alternativas son los betalactámicos, también por 5 días, 5 a 7 días. Otras opciones son las fluoroquinolonas, pero estas deben reservarse para infecciones más graves, o sea, lo que podríamos considerar complicadas. La terapia empírica para cistitis bacteriana aguda complicada en niños y adolescentes debe incluir cobertura para E. coli, cefalosporina de segunda o tercera generación en lugar de amoxicilina más clavulanato, trimetoprim sulfametoxazol o una cefalosporina de primera generación por 5 a 7 días. Casos con fiebre o casos recurrentes, el tratamiento es por 10 a 14 días. En caso de cistitis causada por estafilococos saprofíticos, la elección es por trimetoprim sulfametoxazol o nitrofurantoína. Entonces acá vemos en este esquemita la cistitis, ¿no? La afección de la vejiga, generalmente por Escherichia coli. Se reporta y suelen reportar en algunas oportunidades los radiólogos el edema, el engrosamiento que puede haber del piso vesical en el caso de cistitis. La cistitis recurrente. El cuadro clínico y datos de laboratorio es causada por persistencia bacteriana, o sea, porque sigue la bacteria, no fue efectivo el antimicrobiano, o por reinfección con otro microorganismo. O sea, que se curó del que tenía, pero adquirió otro posteriormente. En cuanto a las imágenes, en este caso sí habría que indicar imágenes para ver el motivo de la recurrencia. Las consideramos ya complicadas.
El tratamiento incluso también ya no son las drogas de primera línea, sino hay que usar drogas de segunda línea, como pueden ser las quinolonas, ¿no? Las fluoroquinolonas. La prevención de la cistitis es conocido que la gran ingesta de líquidos previene la presentación de la cistitis. Esto en cuanto a los niños, ¿no? La limpieza de las niñitas que debe hacerse hacia atrás después de hacer de la defecación. Entonces, la limpieza hay que enseñarles que sea hacia atrás, nunca hacia adelante por el riesgo de contaminación. Y también un dato importante para los adultos, ¿no? Que siempre hay que guardar un poco el líquido para después de acabar la relación sexual, limpiar, entre comillas, la uretra y la zona perimeatal, orinando, ¿no? Bien, entonces tenemos otras infecciones que se presentan en este caso en el varón. Tenemos la infección de la próstata, la prostatitis bacteriana aguda. La prostatitis bacteriana aguda es la inflamación de la próstata asociada a infección de vía urinaria. El cuadro clínico y datos de laboratorio se presentan en adultos. Tiene, o sea, inicio brusco, con síntomas urinarios, disuria, polaquiuria, y además sintomatología general, fiebre, escalofríos, generalmente hay, ¿no? El compromiso del estado general. El examen general de orina van a presentar leucocitosis y hematíes aumentados. El PSA total suele estar elevado. Y la elevación es bastante marcada, ¿no? O sea, vemos prostatitis agudas en que el PSA está encima de 20, 30 nanogramos por mililitro. El diagnóstico es por cultivo de secreción prostática o urocultivo. Entonces, lo aconsejable es, pues, hacer el espermio cultivo, o sea, cultivo de la secreción prostática. O, en todo caso, hacer, pues, el urocultivo post-masaje prostático, ¿no? Que el urólogo hace masaje prostático e invita al paciente a que miccione en un frasco estéril y se hace el cultivo respectivo. En cuanto a las imágenes, la ultrasonografía y la ecografía evalúa la cantidad de orina residual, que es importante. Generalmente no hay mayores hallazgos y nos puede informar el radiólogo que hay de repente algunas calcificaciones que son indicativos de un proceso inflamatorio previo. El tratamiento, iniciar con tratamiento empírico mientras vienen los cultivos. Se usa las fluoroquinolonas generalmente por un espacio de 4 a 6 semanas, generalmente 6 semanas. En casos graves debe ser hospitalizados y usar antibióticos parenterales como aminoglicósidos. Estos son los menos casos, ¿no? Entonces acá tenemos la patogenia. Alcanzan la próstata vía retrógrada. Puede haber diseminación hematógena también. O sea, estos pacientes que tienen prostatitis crónicas, que tienen prostatitis aguda, puede haber diseminación hematógena de algún foco, ¿no? Algún foco activo que podría ser en la zona bucofaringea, etcétera. Entonces acá están las pruebas de TAMEI, ¿no? Para hacer diagnóstico. Lo importante aquí hay que resaltar que se puede hacer urocultivo post masaje prostático. Es importante en algunos casos. En cuanto a la prostatitis aguda, hay algunos signos ecográficos como aumento del volumen por el edema
parénquima hipoecoico irregular, cápsula difuminada, o sea, no se ve nítidamente la cápsula, inflamación del tejido graso periprostático que se muestra hiperrefringente. Puede haber abscesos, zonas de abscesos, hipervascularización, dolor a la compresión con el traductor. Acá tenemos abscesos prostáticos que se ven hipoecogénicos. La prostatitis bacteriana crónica tiene un inicio insidioso, con infecciones de la vía urinaria recurrentes causadas por persistencia de patógenos en el líquido prostático a pesar del tratamiento con antibióticos. El cuadro clínico generalmente pues son pacientes que presentan, aparte de los síntomas urinarios, que pueden ser disuria, polaquiuria, frecuencia, nicturia, disminución del chorro, o sea, todos los síntomas del tracto urinario inferior pueden presentarse en la prostatitis bacteriana crónica. Presentan también orinas turbias. En cuanto a las imágenes, colaboran poco, muy poco ayudan, pero generalmente están dentro de los protocolos que hay que pedir, ¿no? Puede haber una prostatitis intraprostática, en la ecografía se puede detectar. El tratamiento, se usan los mismos antibióticos que para la prostatitis aguda, pero el tiempo de tratamiento es mayor y llega a 3 a 4 meses. Realmente son más de 6 semanas. Se puede agregar alfa bloqueadores para mejorar los síntomas. En recurrencia se usa nitrofurantoína, 100 miligramos por día, o ciprofloxacino, 200 miligramos por día por varios meses. Una vez de hacer el tratamiento antimicrobiano base, ¿no? Se puede ir a una profilaxis. En cuanto a la prostatitis bacteriana crónica, ya no tenemos el diagnóstico diferencial. Es con la prostatitis, es con el síndrome de prostatitis crónica, dolor pélvico crónico. O sea, ese es el diagnóstico diferencial. Tratar si la inflamación, la afección es causada por bacterias o si no, que es causada por este síndrome de prostatitis crónica, dolor pélvico crónico, que generalmente cursa sin bacterias. En la prostatitis crónica, pues entonces hay varios síntomas. Aparte, tenemos alteraciones de la esfera sexual, dolor, diferentes tipos de dolores, suprapúbico, perineal, lumbar bajo, ya que impactan en la calidad de vida del paciente. Entonces hay varios síntomas pues que pueden afectar hasta, vean ustedes que hasta dolores a nivel cervical, lumbar, alteraciones en el ciático, dolores testiculares. Entonces todos estos dolores así, síntomas pueden cursar en una prostatitis crónica. Sobre todo más esto en la prostatitis crónica abacteriana, ¿no? Que son más evidentes, más notorios que en la misma prostatitis crónica bacteriana. La uretritis puede ser gonocócica y no gonocócica. El cuadro clínico y laboratorio ambas presentan secreción uretral y disuria. Se debe realizar el estudio de la secreción uretral y cultivo. El 30% de los infectados con Neisseria gonorrea tienen infección concomitante con
clamidia trachomatis, o sea, son uretritis mixtas en un 30% de los casos, con ambos microorganismos. La presencia de diplococos gram negativos intracelulares confirma el diagnóstico de uretritis gonocócica. Generalmente este es el examen por excelencia que se debe pedir. Podría ser pues el examen más preciso y más a la mano y más rápido para nosotros tener un diagnóstico bastante preciso del agente etiológico de esta uretritis. Porque hay veces los cultivos demoran y no es, aparte que son caros, todo eso, y nosotros podemos iniciar tratamiento con alto grado de efectividad con el estudio de la secreción uretral para buscar estos microorganismos, ¿no? Se pide una coloración de Gram, en que vamos a ver los diplococos Gram negativos intracelulares, y una coloración de Giemsa para la posibilidad de que la infección sea causada por Clamidia trachomatis, donde nos van a informar inclusiones intracitoplasmáticas. La imagenología no es necesaria en las uretritis. El tratamiento, si es gonocócica, ceftriaxona 250 miligramos intramuscular y acitromicina 1 gramo bioral como dosis única. En la no gonocócica, la acitromicina 1 gramo bioral, o también puede ser la doxiciclina 100 miligramos oral 2 veces al día por 7 días. Es una alternativa eficaz, pero no es la droga de elección. La droga de elección es la acitromicina. Personalmente la indico por 500 miligramos por 3 a 5 días seguidos. Pero es menos efectiva contra el Mycoplasma genitalium. Entonces acá tenemos una imagen del tipo de secreción en las uretritis gonocócicas, que son más densas. Epidimitis. Es la inflamación e infección del epididimo secundario a una infección ascendente de las vías urinarias inferiores. La epidimitis puede extenderse y comprometer al testículo. El cuadro clínico y datos del laboratorio, pues en el cuadro clínico lo que vamos a encontrar pues un aumento de volumen, un endurecimiento a nivel del epidídimo, aumento de la consistencia y gran dolorabilidad al comprimir nosotros a esta estructura que está grande. Está aumentado también el volumen del testículo, el cual se muestra bastante sensible. En cuanto a las imágenes, se usa la ecografía con Doppler testicular para confirmar el diagnóstico. Ya, entonces nos van a informar pues en el Doppler testicular que está aumentado y con signos inflamatorios de edema a nivel del epidídimo, y igualmente edematizado el parénquima testicular. El tratamiento, reposo en cama. Es importante reposo en cama para evitar la fricción cuando se deambula. Los antibióticos, generalmente se usa un aminoglicósido, la micacina, con una quinolona por 10 a 14 días. Antiinflamatorios son importantes, no esteroideo. Y si se forma absceso, realizar el drenaje. En los casos clínicos se produce la epidemectomía. En casos crónicos se procede a la epidemectomía. Qué raro llegar a esto, porque generalmente con un tratamiento antibiótico regresiona. En el momento del inicio, cuando hay mucho dolor, mucha inflamación, se puede aplicar frío, ¿no? Bolsas de agua helada por 5 minutos cada 6 horas hasta que ceda el dolor.
Entonces acá epidimitis, ven en este niño o preadolescente, ¿no? Que se ve congestión y aumento de volumen de este testículo, este epidimio del lado izquierdo. Acá una epidimitis en un niño también que se ve cambios en la coloración con signos inflamatorios. La balanopostitis. La balanopostitis la hemos incluido, no es tanto del tracto urinario, pero, o genitourinario, pero se presenta y lo hemos incluido como infección bacteriana. Es la inflamación del glande del pene de la zona del prepucio en los hombres no circuncidados. Acá vemos la imagen de un niño no circuncidado que se desarrolló un caso moderadamente grave de balanopostitis. Acá tenemos estreptocócica, algunas imágenes. Entonces, ¿cuál es la clínica de la balanopostitis? Pues va a presentar prurito genital, irritación, dolor, secreción y disuria. Puede haber disuria. Etiología, las balanopostitis irritante por contacto, especialmente en pacientes con dermatitis atópica, por limpieza excesiva con agua y jabón. Uso reciente de antibióticos también tiene mayor riesgo de contraer balanopostitis por cándida. Exposición a fármacos como tetraciclinas, fenacetinas, salicilatos, fenoftaleína. Algunos hipnóticos sedantes aumentan el riesgo de erupción fija del fármaco. Infección por estreptococo del grupo A, reciente o actual, adultos con antecedentes de diabetes, HIV, SIDA, tumores malignos o cualquier estado inmunosupresor, alergia de contacto al uso del condón. El examen físico se va a presentar eritema, edema prepucial, exudado, mal olor, cicatrización entre el glande y el prepucio y fimosis. Puede haber linfoadenopatía inguinal. La estenosis meatal y la fimosis se puede presentar en las balanopostitis crónicas. La balanopostitis estreptocócica tiene una superficie roja, exudado húmedo y brillante. La balanopostitis por cándida presenta eritema generalizado, fisuras, pápulas erosionadas y secreción blanquecina. La balanopostitis anaeróbica presenta erosiones superficiales, mal olor de descarga subprepucial y adenitis inguinal. Diagnóstico diferencial. Tenemos la psoriasis, especialmente la psoriasis inversa. Puede afectar áreas intertriginosas, incluidas las regiones inguinales, perineal y genital. Se puede diagnosticar erróneamente como infección micótica, pues frecuentemente no hay escamas visibles. Diagnóstico diferencial con eczema numular, con el líquido plano genital, la balanitis erosiva circunscrita y la balanitis erótica obliterans, en las cuales hay placas atróficas blancas, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de balanopostitis. La erupción del fármaco fijo también se caracteriza por placas eritematosas y edematosas en un centro grisáceo o bulas francas, crónicamente por una pigmentación oscura postinflamatoria. O sea, esto se viene a hacer por las reacciones alérgicas medicamentosas, que generalmente se ven bastante con las sulfas y también con algunos AINES, como el naproxeno. La infección por el virus del papiloma humano se presenta con pápulas únicas o múltiples en el glande, surco coronal, frenillo, prepucio suborrenal en varones no circuncidados. La sarna puede presentarse como una pápula pequeña, eritematosa, a menudo escoriada y con puntas de sangre. Tratamiento: se debe reforzar la higiene adecuada, evitar irritantes, usar un antibiótico tópico como el polisporin 4 veces al día o crema de mupirocina. Este lo tenemos en el comercio, el mupirocin, 2 veces al día. Debe evitarse la neomicina, pues puede causar dermatitis de contacto.
se puede usar hidrocortisona al inicio, al 1%, 2 veces al día durante una semana. En erupciones de drogas fijas como tetraciclina, salicilatos, se debe suspender la medicación ofensiva, acá las sulfas también, y aplicar hidrocortisona al 1 al 2% por una semana. Casos graves, usar prednisona a dosis gradual por 10 a 14 días. En melanopostitis anaerobia, usar metronidazol de 15 a 35 miligramos por kilo por día en 3 dosis por una semana. Alternativa, clindamicina y amoxicilina clavulánico. Muy bien, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, podríamos nosotros absolverla. Creo que no hay preguntas, doctor. Muy bien, entonces ahí vamos a dar por concluido y vamos a prepararnos el examen a las 9. Ya le mandé a Juan Diego, ya le mandé el link para las 9 de la noche, ¿ya? Su correo está. Doctor, ¿algunas indicaciones? No, o sea, las indicaciones son de que yo voy a poner la prueba por espacio de 5 minutos. Damos 5 minutos o 10 minutos para que ustedes lean la prueba y vean que todo es comprensible, que no hay ninguna duda. Y a los 50 minutos o sea, yo me voy, a los 10 minutos me voy y ustedes van a desarrollar la prueba en 50 minutos. Lo mandan a mi correo institucional y por decir, vamos a empezar a las 9, aperturamos, ponemos presente todo, les pongo la prueba y me quedo por 5 a 10 minutos, después me voy, tienen que hacerme las preguntas que correspondan y las pruebas que ingresan a partir de la hora, o sea, en este caso, a partir de las 10, más de las 10, pueden ser susceptibles de que haya ah, disminución del puntaje, ¿no? Cosa que no sucede a aquellos que entregan a la hora, ¿ya? Es para desarrollar y traten de ser lo más concreto posibles, ¿no? No explayarse demasiado porque no les va a dar mayor puntaje. Cada pregunta vale 2 puntos. Hay que ser concretos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos vemos en la noche Está bien, doctor. y Hasta que la noche. tengan suerte, ¿ya? Está fácil, pero hay que contestar lo que específicamente. Si dice enumere, pongan la palabra que tiene que poner y no explicar el por qué, sino más, porque le va a dar igual puntaje. ¿Ya? Listo. Nos vemos. Chao. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta Hasta la luego. noche. Gracias, doctor. Buenas tardes. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Suerte. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor.
tardes.